Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente como cada semana a Un Bacari Suelto en las Ondas, como siempre con Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal, Sergio? Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando, y saludos al presidente de Israel, si lo ves por ahí. Lo vi ayer. No, estuve en el Palacio del Pardo cuando estuvo en la recepción de las comunidades judías. Así que estuvo Radio Sefarad ahí. Lo que pasa que no nos permitieron grabar y tampoco aparezco en las fotos, pero estuve con él. Así que y estamos siguiendo aquí con mucho interés, no solamente lo que tenga él que decir, sino también, porque resulta muy interesante, el trato que está recibiendo Israel en España, que está siendo maravilloso, ¿eh? O sea, con incluso de gente de partidos que a veces se inclinan por el BDS, pues la alcaldesa de Madrid le ha dado las llaves de la ciudad, ha sido recibido en el Senado, ayer en el Palacio Real, bueno, un montón de cosas que vamos a contar dentro de poco en un programa especial. Pero ahora vamos a hablar de Israel y de Etiopía, porque hasta hace poco tiempo en nuestra larga historia del judaísmo, pues no se tenía conciencia siquiera que existía una comunidad de judíos en Etiopía. Y bueno, es una historia que en este siglo XX y XXI ha cobrado muchísima fuerza, ¿no? Es uno de los temas más apasionantes que existen, por lo menos para mi gusto personal, que sintetizan mucho de lo que siempre quise saber sobre cómo sobrevivimos como pueblo judío y cómo nos levantamos como Estado y cómo nos estamos comportando como Estado del pueblo judío. Bueno, te escuchamos. Sí, tengo mucho para contar. Antes que nada, quiero contarte que tengo una empleada aquí en mi instituto que se llama Yerushalayim. Yerushalayim significa Jerusalén y es el nombre propio de ella. Tiene un apodo que es Yerush y ella tiene 35 años y nació en el desierto de Sahara cuando los padres de ella decidieron venir a Israel a vivir caminando desde Etiopía. Para llegar a Israel hay que cruzar el desierto de Sahara, el país Sudán, y es algo que solían hacer los judíos etíopes para llegar a Israel, copiando las huellas de los pájaros, de las cigüeñas, que ellos sabían que volaban ciertas épocas del año hacia Jerusalén o volvían desde Jerusalén en la época de migraciones de los pájaros, que los pájaros van desde Europa hacia África buscando el calor o volviendo a Europa. Así fue como le pusieron el nombre a ella, Yerush, porque era el sueño de los padres llegar a Jerusalén y ella nació en el medio del desierto. Uh-huh. La peregrinación era agotadora, el 15% de los judíos de Etiopía solo llegaban vivos a Israel, tenían que soportar no solo los contratiempos del clima y las condiciones en las que ellos vivían, también atravesaban países musulmanes que no les hacían para nada más fácil toda esa peregrinación de miles de kilómetros. Para entender la historia de esta colectividad de Etiopía, quiero relatar una historia verídica que la misma Yerush me contó. Y es algo increíble. Ella vivía con su familia en una casa rodante en Tel Hatzor cuando llegó acá a Israel, que es cerca de Gedera. Era un lugar que 700 familias vivían ahí y eran recién llegados de Etiopía. Ella y ellos, los chicos, estudiaban en la ciudad de Ashdod, muy cerca, y por las tardes ellos tenían junto con otros chicos una guía, una instructora que les enseñaba a vivir en una sociedad moderna. Ellos al llegar de Etiopía no sabían usar el inodoro, las duchas, los hornos para cocinar, etc. Tenían que enseñarles lo que era la distancia y lo que era también la altura, porque si era por ellos era subir un cuarto piso y saltar sin tener
noción de que si se salta a un cuarto piso uno se muere. Era raro para los israelíes ver de repente por las calles judíos negros que vivieron completamente desconectados del mundo, pero siguiendo la tradición, cumpliendo el Shabbat y las fiestas de la Torá. Eran judíos que vivían la Torá, pero que no habían conocido la Biblia. Les faltaba un pedazo de historia. No sabían que Israel era ya un país y que acá festejaban el Día de la Independencia. No sabían que existían las fiestas como el Día de Jerusalén o siquiera las fiestas de Purim o de Hanukkah. Ellos conocían solo las 3 fiestas que estaban escritas en la Torá. Religiosamente tampoco estaban al tanto de las halajot, de los mandamientos de las leyes judías de los últimos años, lo que los hacía súper conservadores de los valores antiguos del judaísmo. La instructora que ellos tenían, una de las instructoras se llamaba Lea, que les enseñaba además del idioma muchas costumbres cotidianas de la sociedad. Y también les enseñaba acerca de ese pedazo de historia que les faltaba. Cierto día, cuando llegó la fiesta de Pesaj, Lea les explicó que en ella hay una costumbre del judaísmo que es subir a Jerusalén, ya que en el pasado se visitaba el Bet HaMikdash solo 3 veces al año, y una era en Pesaj. Eso ellos ya lo sabían. Adiso, que era uno de los amigos de ella, le preguntó a Lea, Lea, ¿estuviste alguna vez en el Bet HaMikdash? Lea sonrió y le respondió que no, que eso había sido hace muchísimos años. Adiso le volvió a preguntar, yo sé que se construyó hace muchos años, pero ¿lo visitaste? Lea volvió a sonreír y trató de entender qué era lo que no entendía Adiso, hasta que le contestó, esto ocurrió hace muchos años, muchos años, por supuesto que no lo visité nunca. Y esta respuesta levantó la curiosidad del resto de los chicos que estaban ahí. Y le preguntaron todos juntos, ¿nunca estuviste en el Bet HaMikdash? ¿Cómo todavía no lo visitaste viviendo en Israel? ¿Cuán lindo es? Cuéntanos. Silencio, gritó Lea. Presten atención. No existe el Bet HaMikdash. Lo hubo hace miles de años, pero por hoy ya no está. Se destruyó, se incendió. Yo no estuve allí, mi papá no estuvo allí, mi abuelo no estuvo allí, ni siquiera mi bisabuelo, porque hace 2000 años que el Bet HaMikdash, que es el gran templo, no está. En el aula se armó un lío bárbaro. De repente empezaron todos a hablar entre ellos en Amharit. Amharit es el idioma. Discutían, traducían, explicaban, trataban de entender, gritaban entre ellos y terminó así el día hasta que se volvieron a sus casas. Al otro día llegaron los chicos junto con sus padres con intenciones de lincharla a la joven Lea, levantando palos y a los gritos, y es algo verídico que pasó. El encargado de seguridad llamó a la policía y llegaron autoridades que hablaban en Amharit con intenciones de calmar la situación, pero no había forma. Tanto los padres como los chicos querían linchar, estaban dispuestos a linchar a la insolente Lea. Se logró formar un gran círculo. Todos se calmaron por el pedido del líder espiritual etíope que estaba ahí presente, que por medio de un traductor le preguntó a Lea en voz bajita, ayer volvieron los chicos a las casas y contaron que usted les dijo que no está el Beit HaMikdash en Jerusalén. ¿Cómo se atreve? Verdad, contestó Lea, les expliqué la verdad porque estaban un poco confusos. Otro padre le gritó, ¿de qué está hablando usted? Lea, que ya no sabía lo que estaba pasando, le pidió a uno de los asistentes sociales que les traduzca en sus idiomas lo que ella decía y repitió la lección del día anterior. El Beit HaMikdash no existe más desde hace 2000 años. Lo incendiaron, lo derrumbaron, quedó solo un pedazo de pared, nada más. El líder le preguntó al traductor con voz temblando si ella estaba segura. Y cuando éste le contestó que estaba completamente segura y además ver que los policías también asintieron con la cabeza, éste empezó a traducirle a la muchedumbre en Amharit. De repente un silencio absoluto entre todos los chicos y los padres. Y a los 10 segundos, otra vez los gritos, palos al aire y Lea que tuvo que salir corriendo con un policía de guardaespaldas. Cuando otro policía les explicó otra vez que no hay más Bet HaMikdash, entendieron el mensaje,
y el ambiente pasó a ser de silencio a llantos. Gente que se comenzó a desmayar, se tiraban al piso, se golpeaban entre sí mismos. La gente hablaba en silencio y rápido. No era difícil entender el contenido. Los varones abrazaban a las mujeres que lloraban desproporcionadamente. Y Yerush me contó que lloraba por ver a su abuelo llorando como nunca, a su mamá mirando el cielo y hablando con Dios, y a su papá pegándose en la cara como si fuera que todo era por culpa de él. Jamás volvieron a ver a Lea. Jamás, Yarush me dijo, jamás se la iba a olvidar, porque sin intenciones les había contado lo peor que hubiesen querido oír. Y esta es una historia verídica y real que a mí siempre que la escucho o que me la recuerdo me conmociona. La comunidad de Beta Israel se les llama a los judíos que se habían perdido por allá por África. Vivió miles de años desconectada del resto de las comunidades del mundo, pero conservaron las costumbres tradicionales judías. De vez en cuando llegaban a Israel algunos caminando, hasta que Israel decidió estudiar el tema. Ellos se suponen que son los descendientes de judíos que emigraron a Egipto luego de la destrucción del primer templo. Hasta que en el año 1973, el rabino de Israel en ese año, que era Obadia Yosef, muy conocido, era también Posek. Posek era una persona que dicta leyes. Y él escribió una ley, una halajá judía, que consideraba a los judíos, a los judíos de Etiopía como judíos legales, y ahí comenzó la tarea de traerlos a Israel, de retornarlos a la tierra prometida. Durante los años 70 y 80 trabajaban en una de las costas de Sudán una unidad secreta del Mossad. El Mossad pertenece a los servicios secretos de inteligencia de Israel que trabajan fuera de Israel. Ellos habían construido un complejo turístico con el objeto de traer al país a los judíos de Etiopía, que estaban empecinados en llegar a Israel caminando miles de kilómetros. Muchos, por supuesto, como te dije antes, morían en el camino. Más allá del deseo sionista, se estaban escapando de una política que los perseguía y no les permitía vivir con sus creencias. Todo comenzó cuando el primer ministro Begin, apenas subió al poder en el año 1977, le pidió al jefe del Mossad traer a Israel a los judíos de Etiopía, basándose en lo que había dicho el de Obadia Yosef, el rabino. Y luego de estudiar la situación, volvieron a Begin, los jefes del Mossad, explicándole que no había ninguna posibilidad, 0% de seguridad. Y además, ese país estaba pasando por una crisis política y militar que no permitía siquiera acercarse sin que peligraran las vidas. Había guerrilla entre el ejército y las fuerzas revolucionarias y reinaba el descontrol en todos los rincones del país. En esos días, y casi por milagro, llegó a Israel un telegrama desde Ginebra, de un tal Isasaou Alkum Parda, que decía así: soy judío y me acabo de escapar de Etiopía a Sudán. Por favor, vengan a rescatarme y llévenme a Europa o a Eretz Israel. Esta carta ayudó al Mossad a matar 2 pájaros de un tiro. El primero, conocer a esta persona y alistarlo a sus fuerzas, las del Mossad. Pero principalmente, este simple telegrama fue el que trajo la idea que faltaba para poder liberar a los judíos de Etiopía. Se decidió hacerlo, en vez de desde Etiopía, desde Sudán, porque si esta persona había llegado a Sudán, podían llegar a Sudán también los demás judíos. La idea llevaría a la internación psiquiátrica de cualquiera que la propusiera, pero no al jefe del Mossad. Sudán era, y lo es, en la actualidad uno de los países musulmanes enemigos más grandes que tenemos en Israel. Y además el Mossad no tenía un solo agente por esos lugares. No conocían absolutamente nada, ni siquiera una baldosa. Pero el Mossad decidió optar esa opción y llevarla a cabo. El Mossad trabajó bajo las narices de los gobiernos ahí que prohibían tal emigración, por supuesto, hasta que un día cambió la historia. Durante un cambio de dictador se descubrió la misión y hubo necesidad de rescatar a los agentes del Mossad del medio del desierto en solo unas horas. Estoy hablando del año 1985, cuando llegó la noticia a las oficinas del Mossad en Tel Aviv. La villa turística que habían levantado
para cubrir la verdadera misión fue descubierta y los agentes se tuvieron que escapar al corazón del desierto de Sahara, con todo el material secreto que tenían, y esperaban ser rescatados. Los helicópteros ya estaban en viaje, estaban en el aire para llegar hasta allá, hasta que llegó otro mensaje de estas mismas personas del Mossad, que decían: no hay tiempo para helicópteros, por favor envíen aviones. Y a las pocas horas aterrizaron en medio del desierto 3 aviones Hércules que lograron rescatar a todos los agentes del Mossad y la información secreta que llevaban consigo, y los trajeron de vuelta a Israel. La misión del ejército de Israel y del Mossad para traer a Israel a los judíos empezó unos años antes de las operaciones que se llamaban Moshe, Shva, Eliyahu o Gur Aryeh. Son todas misiones que hicieron para traer a los judíos de Etíopes a Israel. Estoy volviendo ahora un poco atrás a la historia y te cuento cómo comenzó todo. En el año 79 llegaron al país los primeros refugiados que Israel rescató cuando la situación política del lugar empeoró y vivían sin seguridad. El gobierno militar de Sudán rompió relaciones con Israel y por eso los responsables de actuar eran todas fuerzas secretas. La villa turística que te nombré antes, que levantó el Mossad, trabajaban en esa villa trabajaban también civiles locales de Sudán, pero ellos no sabían nada sobre los propósitos de los dueños. Durante el día era una de las atracciones turísticas más famosas de la zona. Fiestas multitudinarias en la costa, escuelas de buceo, que también los profesores mismos eran ex soldados de la Marina israelí. Gimnasia en la pileta y todo lo que nosotros conocemos de los hoteles de Hawái. Pero cuando oscurecía, los mismos agentes salían a los campos de refugiados para organizar las próximas aliyá de los judíos de Etiopía. A los judíos etíopes desde Sudán los trajeron a Israel en 2 tandas. Una no sabía de la otra. Algunos llegaron como refugiados, con pasaportes falsificados, haciendo escala en Europa, y otros por medio de la Marina israelí. A los primeros los subían a botes de goma y de ahí a un barco más grande que esperaba en medio del mar. Todo estaba acompañado desde el cielo, por aviones militares. Esta operación se hacía cada 4 meses y durante años. Jamás los aviadores se enteraron para qué los llamaban. Ellos sabían que había que cruzar el mar, pero nunca con qué destino: Yemen, Arabia Saudita o Egipto. Uno de los aviadores, que se llamaba Asaf Agmon, se dio cuenta de lo que estaba pasando y propuso un sinfín de soluciones hasta que al final, quiero acortar para no irme por las ramas, hasta que al final decidieron traerlos por medio de aviones, aterrizar los aviones israelíes en los mismos desiertos, en pistas que estaban abandonadas en Sudán, y así comenzaron a traerlos en números más grandes. Eran operaciones que también actuaban la unidad de Matkal, que era una unidad de combate, de comando de Israel. Ahí comenzó la segunda tanda de rescate. El primero fue en 1982, que trajeron en 15 minutos a 130 inmigrantes. Y ahora, en vez de rescatar 18 personas, que eran las que entraban en los botes de goma, traían 10 veces más de un saque. Así hicieron cientos de veces durante años, hasta que una noche vieron que habían puesto rocas en la pista, por lo que pensaron que los habían descubierto y no podían más aterrizar allá. Años más tarde se supo que los sudaneses suponían que los libios eran los que traían armamentos para los terroristas, pero no sabían precisamente quiénes aterrizaban ahí, que éramos nosotros en Israel. Entonces, ahora lo que empezamos a hacer es esperar al invierno y los aviones pasaron a aterrizar en el desierto. El viento ya hacía el trabajo de borrar las huellas de los aviones y así rescataron a otras miles de personas. Juntaban a los refugiados en la villa turística por las noches y los trasladaban al desierto a medianoche y de ahí a Israel. Me queda poquito. Luego hubo un golpe militar en Sudán y se dejó de trabajar, como te dije antes, que tuvieron que liberar, rescatar a los agentes del Mossad, como conté antes. Quedaban aún en Etiopía 35.000 judíos. Familias se habían dividido y algunos estaban en Israel esperando al resto. El entonces vicepresidente de Estados Unidos, Bush, que era el padre, logró traer 1.000 refugiados que estaban atrapados en Sudán, en una operación que se llamó Shva. Ese año, en 1985, por una crisis económica,
profunda, la Junta Militar de Etiopía decidió desparramar por la fuerza a toda la población hacia el sur del país, especialmente a los judíos, y se perdió el contacto con ellos. 2 años después, Israel renovó sus relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno etíope, y entre noviembre del 88 y mayo del 91 llegaron otros 15.000 judíos de vuelta a la capital de Addis Abeba, y de ahí a todos esos se los logró traer a Israel. A principios del año 91 estuvo a punto de caer el gobierno de Mengistu en otra revolución, lo que aceleró la traída de judíos que todavía había en Etiopía. Días antes de caer, en mayo, se escapó Mengistu a Zimbabue y Israel negoció con él y llegaron a un acuerdo. Los judíos de Etiopía a cambio de $35 millones y refugio en América para el presidente y otros 200 políticos. Apenas se firmó el acuerdo y con garantía de Estados Unidos logramos traer a Israel en 34 horas 14.400 personas en 30 vuelos en una misión dirigida por el Joint, el Mossad, el Shabak y 70 soldados de la unidad Shaldag. Esta misión se llamó Shlomo y batió el récord mundial cuando en un solo avión de El Al, un Boeing 747, subieron 1.087 personas. Lo increíble es que se bajaron del avión 1.088, ya que durante el vuelo nació un bebé. Bueno, hay que decir, porque yo he visto las imágenes de esto, hay fotos, que lo que hicieron para poder transportar a tanta gente es quitar todos los asientos, ¿no? Sí, se quitaron los asientos y como así se ponen a los ganados en los camiones, así los subieron apresuradamente. Imagínate, 1.080, 1.090 personas, es una barbaridad, es un récord que entró en Guinness también. Sí. Bueno, no sé, supongo que de todo esto hay una frase, una conclusión con la que quieres cerrar el programa de hoy. No sé si quieres agregar alguna cosa más. No, una cosita, que hoy por hoy viven en Israel 140.000 judíos etíopes, la mitad son tzabarim, son etíopes que nacieron acá y representan el 2% de Israel y son muy, muy queridos y apreciados. Lo único que quiero decir para cerrar el programa es dejar en claro, por todo lo que acabo de contar, que la mano de Israel, desde que somos un Estado independiente, estará en todo lugar y a servicio de todo judío, no importa dónde esté y no importa cuándo lo necesite. Muy bien, con este mensaje vamos a cerrar el programa de hoy dedicado a esta increíble historia, la de los judíos etíopes, que en su país los llamaban de forma despectiva falaya, que quiere decir los extranjeros, pero que ellos se identificaban, como tú bien lo has dicho, como Beta Israel, que quiere decir la casa de Israel. Vamos a seguir contando con historias como esta, Sergio, la semana que viene, y muchas gracias, te agradecemos, porque hay mucha gente que ha oído hablar un poco de que hay judíos etíopes viviendo en Israel, pero que no conocían con tanto detalle esta historia. Shalom, Jorge, y gracias por la atención.